Ari Ribes, de cuarto F, ya está por ahí. Ya dentro de la novena semana cultural, que ya sabéis que este año se llama Mirando al Futuro, hemos intentado que la cultura esté por encima de las circunstancias, pues dada la situación, la cultura hay que hacerosla llegar independientemente de que estemos en una situación muy delicada. Entonces, hemos hecho un esfuerzo muy grande y en este sentido, pues le agradezco a Joaquín que su participación de forma remota desde casa, desde la universidad, no sé si estará en el despacho, y nos va a hablar de un tema muy interesante, futurista, porque yo creo que forma parte del futuro, pero también del presente, y es de la ingeniería biomédica hacia, o sea, el avance hacia la medicina 4.0, que ahora nos explicará en qué consiste. Pues nada, Joaquín Roca González, profesor y coordinador de la titulación de Ingeniería Biomédica de la UPCT, la Universidad de Cartagena, y ya le doy paso a él directamente para que empiece a contaros cosas relacionadas con esto. Muy Adelante, bien, Joaquín. muy bien, buenos días. Bueno, antes de nada me gustaría disculparme porque quizá, bueno, le ha orientado la presentación a lo que es una charla de futuro, ¿vale? De lo que, no lo que es la ingeniería biomédica hoy y la medicina de hoy, sino la que va a ser dentro de 15 años, que será cuando nosotros esperamos que vosotros estéis desarrollándola. ¿Vale? La ingeniería biomédica es una rama de la ingeniería que surge, bueno, paralela con la historia, ya veremos, y que profesionalmente se desarrolla en Estados Unidos a partir de 1950 y no es hasta el año 2009 cuando llega a España. En la UPCT hemos preparado el grado en Ingeniería Biomédica, está ya verificado por la ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación Académica, y estamos en pleno proceso de implantación. Esa ingeniería biomédica es el cúmulo de técnicas de la ingeniería que podemos aplicar al mejorar el cuidado de la salud, ¿vale? Y por eso que nos referimos a ella así, a diferencia de la bioingeniería, que es más de la rama de la biotecnología y hace referencia a lo que son técnicas de modificación genética, etcétera, ¿no? Bueno, venimos de la escuela de ingeniería industrial. Y allí es donde os esperamos, que espero que pronto, cuando hagamos la jornada de puertas abiertas, pues podáis venir vosotros a visitarnos, aunque sea también virtualmente. Bueno, es una charla de medicina, de ingeniería, y lo primero que os pongo es una gráfica de economía, ¿vale? Aquí lo que tenéis es una representación de ese famoso Producto Interior Bruto per cápita, es decir, cuánto aporta o cuánto dinero genera cada persona en cada país y cuánto lo ha hecho a lo largo de la historia. Y lo que podemos ver es que desde 1800 ese crecimiento es exponencial, ¿vale? Tan de moda están esos tipos de respuestas. ¿Y eso qué es lo que nos quiere decir? Pues algo muy importante. Es que cada vez somos más valiosos, cada vez producimos más, pero no solo en términos económicos, porque esto está corregido, la inflación, etcétera, sino que además cada vez hacemos más cosas con menos esfuerzo. ¿Vale? Tenemos cada vez más recursos tecnológicos y nos permiten ir avanzando de una forma muchísimo más rápida. Esto es lo que algunos autores llaman la ley de los crecimientos acelerados, que voy a intentar que se vea mejor en esta otra transparencia. Hay un libro que he utilizado a lo largo de la presentación y que os recomiendo la lectura, que es este de aquí, de Singularity is Near, la singularidad está cerca, When Humans Transcend Biology, es decir, cuando los humanos trasciendan o superen a la biología. El autor, Ray Kurzweil, es uno de los líderes de la Universidad de Singularidad que creó Google, y la idea que inspira esa universidad es la que refleja en su libro y es la que voy a tratar de que os llegue a vosotros. En esta gráfica lo que estamos representando es el tiempo que hay entre un evento que cambia realmente lo que sería la vida de la especie humana con respecto a los eventos anteriores. Entonces, desde que aparece la vida, que la vida apareció hace muchísimos años, hace 10 elevado a 8 años, hasta que podemos hablar, fijaros todo el tiempo que pasa. Pasa muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces voy a hacer una cosa, disculpadme, que creo que se verá mejor. Vale. Fijaros, aquí es cuando aparece la vida humana, pasa todo este tiempo hasta que aprendemos a hablar y poco a poco ya cada vez va haciendo muchísimas más cosas. Entonces, desde que, por ejemplo, se inventa la agricultura hasta que se inventa la escritura, pasa muchísimo menos tiempo.
¿Pero qué está pasando ahora? Pues prácticamente desde la revolución industrial hasta ahora los cambios han sido muy seguidos, cambios que cambian totalmente la sociedad y tardan cada vez menos tiempo. Eso se debe a esos crecimientos exponenciales. Y esto mismo que estamos viendo aquí ha pasado con la medicina y ha pasado con la tecnología. Bueno, lo que tenéis en pantalla ahora mismo es una foto de una de las prótesis más antiguas que se conservan. Se trata de una prótesis de pulgar para el pie. Viene de Egipto y podéis ver que está aproximadamente datada entre el año 1000 y el año 600 antes de Cristo. ¿Y qué es lo importante de esta prótesis? Bueno, primero, que utiliza los materiales y técnicas que había en la época. Utiliza madera, que es fácil de tallar, es un tipo de fabricación que se llama subtractiva, porque lo que hacemos es quitar material de un material base. Utiliza para las ligaduras lo que serían unas cuerdas, ¿vale? Probablemente impregnados en algún tipo de resina, para sustituir un adhesivo. Bueno, y de esta forma lo que configura es una prótesis que tiene dos funciones. Por un lado, facilita lo que sería la marcha y por otro lado es una prótesis estética, ¿vale? Y es estética porque tiene la apariencia de un pie convencional, de un dedo convencional. Si avanzamos siguiendo esa ley de los crecimientos acelerados y en vez de irnos al año 1000 antes de Cristo, avanzamos un poco más hacia nuestra época, podríamos ir a esta fotografía de 1867. Se trata de Samuel Decker, que era el portero mayor del Capitolio. ¿Y por qué es importante la fotografía? Bueno, porque está tomada muy poquito después de la Guerra Civil Americana, de 1863. Él como soldado había perdido ambas manos en un bombardeo y entonces sustituye esas manos perdidas por dos prótesis desarrolladas, en este caso con acero y con cuero. Si os fijáis, este acero ya es un acero bastante trabajado, con cierta precisión, ¿vale? Y la prótesis lo que va buscando es que la persona recupere su funcionalidad. Se trata de una persona válida para la sociedad, pero sin esas prótesis, ¿vale? Sería un dependiente, todavía mucho más en aquella época. Bueno, pues esas prótesis le permiten comer por sí mismo y luego llevar a cabo una serie de actividades gracias por este tipo de ganchos que incorpora. Aquí no se busca la estética y ha primado la funcionalidad, porque al final lo que se quería es que esta persona pudiera llevar a cabo algunas tareas. Y cuando digo que fue portero del Capitolio, lo fue después de la guerra, ya con ese tipo de prótesis. Es interesante ver cómo la tecnología de cada época se adapta para mejorar esa calidad de vida. Bueno, pues si vamos y avanzamos 100 años, hasta 1962, aquí vemos unas prótesis, en este caso es una niña alemana, que bueno, ha nacido con atrofia en ambos miembros superiores por un fármaco que se utilizó, que era la talidomida. Creo que se utilizaba como antiemético para evitar el vómito durante el embarazo y bueno, fue prohibido después de que se comprobase que tenía esos efectos secundarios. Lo bueno o lo importante de esta foto es que ya nos muestra varias cosas. Primero, una prótesis que ya utiliza polímeros. Ya tenemos aquí un plástico que se utiliza de arnés. Seguimos utilizando el cuero y corchetes como elementos estándar que hay disponibles, pero tenemos unos elementos, en este caso mecanizados, que serían los bracitos. Incorporan ya algún tipo de elemento activo que permita dejarlo en una posición y tal, y tiene este tipo de prótesis dos finalidades. Por supuesto, una finalidad puramente funcional, ayudar a que el niño o la niña pueda llevar a cabo algunas tareas, pero la más importante, la niña va a aprender esas tareas desde que es muy pequeña, atención temprana, con eso va a desarrollar muchísima más autonomía que si lo aprendiera de mayor, y luego además va a ir aceptando esas prótesis conforme ella vaya creciendo y vaya necesitando otras. Entonces, bueno, pues esa es la idea de por qué utilizarla. De nuevo, el mensaje que os quiero dar aquí es eso, ver cómo la tecnología utiliza los recursos que hay en cada época. Bueno, pues si pegamos un salto ya de 1962 y venimos para acá, ya no podemos ir 100 años a 2062, pero sí podemos ir a 2015, 2016 o 2017. Y aquí vemos a un niño jugando con su brazo protésico, su mano protésica impresa por su padre. ¿Vale? Esto ha habido una auténtica fiebre con lo que son las prótesis, sobre todo de miembro superior e impresas en 3D, por varios motivos. El primer motivo es que el coste de estos sistemas en la mayor parte de economías es muy elevado. ¿Vale?
Nosotros tenemos la suerte de tener un servicio público de salud que cubre este tipo de dispositivos, pero pensar o plantearos un escenario, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la sanidad es privada y un dispositivo protésico para un niño puede ser realmente caro. Entonces, que un padre puede imprimirlo para su hijo es muy bueno. Pero no solo tiene esa finalidad, el suplir una carencia motivada por el dinero, sino muchas veces por el propio uso de la prótesis. Si esa prótesis fuera una prótesis técnica, motorizada, etcétera, pues podría costar cerca de unos 20.000 euros. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues que si el niño lleva esa prótesis, muchas veces va a evitar llevar a cabo determinada actividad por miedo a romperla. Entonces no va a jugar corriendo con ella, no va a llevársela a la playa y mucho menos, por ejemplo, se va a duchar con ella. Sin embargo, esa prótesis que tenemos en pantalla es una prótesis pasiva, utiliza un mecanismo de garra basado en unos elásticos que el niño la puede llevar a la playa, la puede usar en la ducha, puede jugar, la puede romper y no pasa absolutamente nada porque el coste de la prótesis es tan bajo, estamos hablando de 10 euros en material, que si se rompe pues es muy fácil volver a desarrollar otra. Y además tiene una ventaja, que se puede ir adaptando al crecimiento del niño. Este es un ejemplo de cómo una nueva tecnología, como es la fabricación aditiva, en lugar de quitar material, lo que hacemos ahora es que lo ponemos donde nosotros queremos. Eso sería impresión 3D. Pues es un ejemplo de cómo esa nueva tecnología permite no solo desarrollar tecnología que ya existía, sino mejorar su uso. En este caso, no haciéndola más compleja, sino simplemente porque hemos abaratado tanto el coste de fabricación que nos podemos permitir reemplazar la prótesis cuando se rompa. Eso es un ejemplo también de aplicación de tecnología y es lo que se ha hecho durante toda la historia. Si ahora echamos una vista al futuro, pues podríamos imaginar y podríamos dibujar, podríamos hacer bocetos, modelos 3D o podemos recurrir a otros que ya lo han hecho por nosotros y la verdad que les ha quedado bastante mejor. ¿Vale? Bueno, me imagino que conoceréis la saga de la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Como niño crecido en los 80, para mí esta es la auténtica saga. Eso de los episodios, la verdad que me lío mucho. Pero bueno, a todos nos marcó en su momento cuando a Luke Skywalker, una vez que ha perdido el brazo, un robot le implanta lo que sería un brazo biónico. Bueno, pues esa tecnología la que hay detrás, con actuadores lineales, el control muy preciso de las extremidades, etcétera, e incluso los acabados, y no solo el acabado, sino yo lo diré, la nocicepción, la percepción del dolor, la sensibilidad en los dedos, etcétera, todo lo que refleja esa película hoy está en camino a convertirse en realidad y además de una forma, pues, en muy poco espacio de tiempo. Lo que separa esa mano robótica a los actuadores robóticos actualmente en desarrollo, en robótica antropomorfa, etcétera, pues la distancia es mínima. Y esto va a ser una realidad, no creo que más allá de 15 años, con lo cual probablemente vosotros seréis protagonistas de ese cambio. ¿Vale? ¿Y qué es importante aquí? Pues bueno, por supuesto, recuperar la funcionalidad del miembro perdido, pero además hacerlo de una forma que sea transparente y cómoda para el usuario, no estigmatizante. Hay un efecto, y voy a volver para atrás, en esta solución, la de la prótesis impresa en 3D, que se llama el efecto Iron Man. El efecto Iron Man es que antiguamente un niño, cuando recibía una prótesis, muchas veces trataba de esconderla y a veces generaba rechazo entre sus propios compañeros, ¿no? Porque se veía como algo raro. El paradigma ha cambiado y ahora este tipo de niños que crecen con esta prótesis lo enseñan porque es chulo, es guay. Es decir, tengo una mano como la que puede tener Iron Man, ¿no? Y ese efecto nos refleja lo que también pasa en la sociedad. Hemos ido adaptando nuestra percepción de la diversidad funcional y lejos de ver a esa persona como una persona discapacitada, la vemos como una persona con capacidades diferentes a las nuestras. De ahí el término diversidad funcional, que espero que hayáis escuchado. Bueno, pues aquí estamos hablando de una prótesis de mano. Eso al final no deja de ser un conjunto de motores, actuadores, como mucho unos elementos de percepción, unos sensores, bueno, y una conexión neuronal. Eso puede ser un poco más complejo. Pero mucho más complejo que una mano, pues ¿por qué quedarnos en una mano y no ir a un cuerpo entero? ¿Vale? Ahí tenemos de nuevo, y recurro al cine, disculpad, porque es mucho más fácil, ejemplos como Robocop.
tanto la primera del 87 como el remake de 2014. En ellas, un policía que sufre, pues no sé si es un accidente, etcétera, lo que hacen es que recuperan su mente, pues sustituyendo muchas partes de su cuerpo con elementos robóticos, ¿vale? Sería un exoesqueleto que va a hacer de su yo físico y que va transportando lo que sería su cerebro y su yo racional. Bueno, esto que parecía una fantasía en el 87, a día de hoy es casi una realidad. Solo hay que ver los robots de Boston Dynamics y uno se hace una idea de la robótica donde está llegando. Los exoesqueletos los vamos a ver en breve, pero en breve. Estoy hablando primero en hospitales como elementos de rehabilitación y más tarde los vamos a ver incluso por las calles. Para verlo por la calle también le doy unos 15 años. Donde sí se va a ver otro tipo de exoesqueleto, no completo como este, sino lo que es parcial, va a ser en empresas convencionales. Un mozo que tenga que cargar un saco, un camión, pues se va a poner un exoesqueleto que va a complementar su estructura ósea y le va a permitir desarrollar una fuerza que él solo no podría. ¿Vale? Eso es un ejemplo de una realidad que viene de la tecnología que ya esa ciencia ficción nos ha ayudado a visualizar. Recurro a cine y recurro a ciencia ficción porque está demostrado que no deja de ser el reflejo de los sueños y de la imaginación de algunos que ansían tener soluciones tecnológicas que permitan convertir esa idea en una realidad. Pues bueno, esa realidad ya está aquí, ya ha llegado, y no solo a nivel mecánico, como serían unos exoesqueletos, sino a nivel biológico. Fijaos, aquí tenéis una representación, es una infografía que se presentó en 2013 en el Museo de Ciencia de Londres para acompañar una exposición que se llamaba El hombre biónico. En ella lo que se hizo fue representar qué elementos tecnológicos estaban disponibles en ese momento, 2013, ¿vale? Hace 18 años, para poder sustituir las distintas partes del cuerpo. Entonces vemos, por supuesto, lo que son brazos y piernas protésicos robóticos con muchos grados de libertad. Un grado de libertad es una articulación, ¿vale? Entonces, además, una articulación puede tener varios grados de libertad. Yo la muñeca la puedo subir arriba o abajo, también la puedo girar, ¿vale? Bueno, pues los primeros brazos protésicos tenían como mucho un grado de libertad. Abría la mano o cerraba la mano. Estos ya pueden girar, hacer el mismo juego que hace un órgano real, un miembro real. Pero no solo brazos y piernas, que es lo más fácil. Aquí vemos también un exoesqueleto que rodea todo, ¿vale? Sería esa estructura robótica que porta todo, donde se han insertado otros elementos. Pues, por ejemplo, una tráquea artificial. En este caso se está mostrando una tráquea fabricada en Suecia en 2011, pero hace pocos años, hace un par de años, el Hospital Gregorio Marañón de Madrid saltó a los medios por haber impreso una tráquea artificial mediante impresión 3D. ¿Vale? Eso se puede hacer actualmente de dos formas. Podemos imprimir en un polímero biocompatible y sustituir una parte del cuerpo por una réplica en un material que no hace daño al cuerpo, que puede coexistir, o todavía mejor, estamos ya imprimiendo tejidos, estamos imprimiendo lo que en un futuro van a ser órganos y vamos a poder reemplazar partes de nuestro cuerpo por otras partes impresas en un laboratorio. Esto sobre todo va a ser muy importante y va a ser una realidad en muy poco tiempo en el caso de la atención a los grandes quemados. Una persona que sufre grandes quemaduras necesita un trasplante de piel, pues ¿por qué no imprimir esa piel con una impresora de piel en un laboratorio? Y una vez que ya tenemos esas láminas de piel obtenidas a partir de las propias células de la propia piel del paciente, tenemos una célula, la cultivamos, generamos una gran extensión que imprimimos y con esos paños de piel artificial directamente los injertamos en el paciente. Evitamos rechazo de ese injerto porque las células son las propias del paciente y además podemos imprimir tanta cantidad como queramos. Lo único que tenemos que hacer es esperar el tiempo suficiente para criar esa piel. Bueno, esta infografía también incluye otros elementos como por ejemplo sería un ojo. Bueno, ya tenemos prótesis de retina,
¿vale? Lo veremos un poquito más adelante en la tecnología que se utiliza, pero ya disponemos de una matriz de electrodos que somos capaces de pinchar en la retina y conectarla a una cámara, que lo que va a hacer va a ser convertir la imagen en píxeles y esos píxeles en un patrón de estimulación eléctrica de esos electrodos. De esta forma, los ciegos son capaces de recuperar de momento una visión limitada y se espera que pues eso, en un plazo de 15-20 años podamos restituir la visión de forma bastante parecida a la realidad. Si bien con baja resolución, podríamos hablar de una resolución de 480 por 480 píxeles, pero más que suficiente para llevar una vida autónoma, ¿vale? Y segura. Bueno, no todo aquí son elementos para dentro de 15-20 años. Aquí también está presentado un corazón artificial. Bueno, prácticamente en Navidad se presentó que ya ha sido homologado y autorizado para su venta e implante el primer corazón totalmente artificial y autónomo. Es un desarrollo europeo, francés, en el que han participado ingenieros de empresas de armamento, curiosamente, y han conseguido generar un corazón totalmente funcional alimentado a baterías. Además, con una gran autonomía. En principio está diseñado para pacientes que necesitan un trasplante, poder aguantar hasta que llegue ese trasplante, pero en los próximos años podríamos ver un gran desarrollo que podría llegar a permitir que se sustituyera un corazón por un órgano equivalente de forma definitiva. ¿Vale? Ya os hacéis una idea de dónde está la técnica. Como veis, lo que hacemos los ingenieros es desarrollar unos elementos típicamente para aplicaciones industriales y de consumo, también puede ser para la industria de la defensa, y después llegan los ingenieros biomédicos y dicen, bueno, ¿esto para qué me puede servir? Ah, pues mira, esta técnica la puedo utilizar para esto que todavía no había una solución. Y eso es a lo que se dedica la ingeniería biomédica y es lo que nos va a permitir, pues, lograr grandes avances en el sector de la medicina. Pero aquí estamos hablando de un plano físico. Estamos hablando de lo que sería reemplazar nuestro cuerpo por otro. A las malas convertirnos en un Terminator. Pero la conciencia sigue siendo humana y sigue residiendo en el cerebro en un soporte biológico. Bueno, pues aquí es donde se presenta un auténtico reto para los próximos años, que es lo que se ha venido a llamar el camino a la trascendencia. La idea de poder ver lo que pasaba en el cerebro y no solo ver, sino extraer información de ese cerebro y poder registrarla de forma inequívoca, como grabamos la voz con un micrófono, grabar nuestros pensamientos, la idea es muy antigua. El propio electroencefalograma surge por Hans Berger en los años 20 para detectar esa actividad cerebral y justificar que la razón reside en el cerebro. No es hasta los años 60, 70 cuando se empieza a mezclar esa neurología con la psicología, dando lugar a una rama de la psicología que se llama neuropsicología. Y es la psicología basada en registros objetivos de actividad cerebral. Bueno, pues esta película que ves aquí, El hombre terminal, refleja pues algo parecido. Es una película de ciencia ficción, un policía que tiene, no, es un científico, perdón, que tiene un accidente y entonces para salvar su vida lo conectan a un terminal, a un ordenador. ¿Vale? Se llamaba terminal porque los ordenadores estaban situados de forma central y tú te conectabas a ellos con un dispositivo sin ningún tipo de inteligencia, que es lo que se llama un terminal, que era una pantalla y un teclado, pero el ordenador estaba en una estancia. Bueno, pues por la película se llama El hombre terminal porque es este científico es capaz de conectarse al ordenador. Bueno, y aquí el problema que aparece en la película es que esta persona durante el día tiene como una serie de episodios en los cuales pierde la razón y se convierte en un asesino, ¿no? Pero bueno, lo que venía a dejar claro es que no podemos jugar con el cerebro, sobre todo porque no lo entendemos. Y en el año 1974 todavía menos. ¿Vale? Si seguimos avanzando y vamos intentando llegar al presente, nos encontramos con otra película también muy visionaria en su momento, Firefox, que relata la historia de cómo un espía
americano roba un avión secreto soviético en desarrollo y se trata de un avión que está diseñado para leer los pensamientos del piloto y así controlar pues, los sistemas del avión. Hay una escena que es muy famosa, que es cuando Clint Eastwood roba el avión y se monta y está ya volando y lo van persiguiendo los cazas rusos, quiere contraatacar y entonces no puede seleccionar las armas, es incapaz de hacerlo hasta que se da cuenta y dice, no, el avión está esperando que pienses en ruso. ¿Vale? Bueno, pues esto que en el año 82 era una fantasía, ya es una realidad. Tenemos no solo equipos de armamento, sino equipos civiles que ya son capaces de detectar nuestra intención, nuestros pensamientos y en base a eso actuar sobre distintos elementos. Aquí veis, este es un paper en nuestro entorno, en nuestro argot, es un trabajo publicado en una revista, en este caso una revista científica, el Journal of Neuroscience Methods. Los científicos solo hacemos caso a lo que está publicado en revistas científicas, porque para que llegue a publicarse ese artículo pasa una revisión, se llama revisión por pares, y es porque las personas que revisan este artículo son personas que se les presupone la misma capacidad que tú. Entonces son capaces de detectar errores en la metodología o detectar zonas donde el texto no está claro y clarificar de tal forma que sea posible replicar ese experimento en otro sitio, dentro del método científico. Digo esto pues por todas esas noticias, esas fake news en relación con el coronavirus y por qué muchos de nosotros rechazamos todas esas hipótesis locas. Los científicos creemos lo que está publicado y esto es una publicación. Bueno, pues curiosamente esta publicación hace referencia, del año 2015, a un review de todos los trabajos que ha financiado DARPA. ¿Vale? DARPA es la agencia de desarrollo de proyectos de investigación de defensa en Estados Unidos, la misma que financió la creación de Internet. Bueno, pues esa misma agencia ha desarrollado multitud de desarrollos en el entorno de los sistemas de conexión cerebro-ordenador. ¿Vale? De hecho, aquí podéis ver lo que es una ley de Moore de esos sistemas Brain-Computer Interface, que lo que nos está reflejando es cuántas neuronas independientes somos capaces de identificar y de estudiar analizando su señal eléctrica frente al tiempo. Y podemos ver cómo su desarrollo ha sido exponencial, igual que la informática, y ya pues, a mitad de los años 2010 teníamos una capacidad para registrar 600 neuronas de forma simultánea, en este caso de modelos animales. ¿Vale? Bueno, pues vale. Este mercado, el de los sistemas Brain Computer Interface, es un mercado que está en un crecimiento continuo, que va a tener aplicaciones, pues, por supuesto, en sanidad, pero muy importante en algo que vosotros conocéis, el mundo del juego, del videojuego. ¿Qué ocurre si un videojuego me aburre? Si un videojuego me aburre, dejo de jugar. Si ese videojuego, en lugar de pagarlo, lo que hago es que me suscribo a él, si yo dejo de jugar, la empresa deja de ganar dinero. ¿Qué ocurriría si se desarrolla un videojuego que es capaz de detectar que me estoy aburriendo y cambiar toda la dinámica del juego en base a mi actividad cerebral? ¿No? Pues eso es una de las razones por qué el mundo del videojuego está impulsando muchísimo los sistemas Brain Computer Interface. No solo esto, sino también, por ejemplo, sectores económicos dentro de un campo que se llama neuromarketing, que son las aplicaciones de la neurociencia al marketing, estudiar la respuesta emocional de los usuarios analizando señales cerebrales para saber si un producto les gusta o no les gusta, etcétera. Ya veis que esto es un mercado que va a generar muchísimo dinero y eso explica por qué personas como Elon Musk han decidido invertir en este tipo de tecnologías para diversificar sus industrias. Ya os digo que la tecnología Brain Computer Interface, la que nos permita leer nuestros pensamientos y detectar nuestras intenciones, la vamos a ver en breve. ¿Y en qué se basa el funcionamiento de estos sistemas? Bueno, pues ya desde antiguo el hombre ha tenido una visión de lo que sería nuestra mente, que he tratado de ilustrar esta imagen. El concepto en las tres figuras es el mismo. Hay determinadas áreas de nuestro cerebro que controlan determinadas funcionalidades. Bueno, aquí tenemos una imagen de clara inspiración bizantina, aunque curiosamente los romanos pensaban que la razón estaba en el corazón,
no fue hasta más tarde que se demostró que estaba en el cerebro. Esta es una representación de la frenología, es una pseudociencia que trataba de relacionar aspectos de la personalidad con la forma del cráneo. Y pues aquí el último no necesita presentación. Lo que vemos es una representación de Homer Simpson y todos entendemos al ver esta imagen que cada parte del cerebro está destinada a una función determinada. Bueno, pues eso es en lo que se van a basar los sistemas Brain-Computer Interface. Van a colocar electrodos para estudiar determinadas áreas y jugar con un concepto muy interesante que es el de la plasticidad. Bien. Esto sería la arquitectura general, algo común a la mayor parte del sistema Brain-Computer Interface. Vamos a tener un usuario al cual vamos a captar, por ejemplo, la señal del electroencefalograma. Lo primero que vamos a ver es si esa señal está limpia o si tiene algún tipo de interferencia. Y vamos a resumir todo un segundo de señal en un único numerito, ¿vale? Ese número puede ser, pues, cuánta energía tiene la banda alfa, o cuál es la frecuencia que concentra la mayor energía, etcétera. Y para toda una señal de un segundo, pues la resumimos por un número o por un conjunto de números, 5 números. Esos 5 números lo que hacemos es que los registramos cuando la persona está haciendo un determinado tipo de actividad y guardamos pues los valores promedio de esas características. Esos serían los patrones característicos de esa actividad. En este caso, el usuario pensando en ir hacia arriba, ¿vale? Bueno, cuando ya está en modo funcionamiento, que ya ha sido entrenado, llega la actividad, llega aquí, se extraen las características y se comparan las características de los numeritos que se han extraído con los que están guardados en los patrones. ¿Cómo? Pues con inteligencia artificial. Se puede utilizar Deep Learning también, lo que sea. Y al final aquí tenemos un numerito que me identifica con una probabilidad cuál es la intención o en qué estaba pensando el usuario. Y dice, pues por ejemplo, mira, ir hacia arriba lo está pensando con una probabilidad de 0,8, ¿vale? Y ir hacia la derecha con una probabilidad de 0,6. Ah, pues mira, creo que el usuario quiere ir hacia arriba y entonces la lógica de operación interpreta esa decisión y actúa. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, moviendo una silla de ruedas hacia adelante. O en el caso de una vivienda, pues haciendo que el ascensor suba. O en el caso de una mano, cerrando el puño. O puede ayudarme a seleccionar una letra o un teclado. Lo importante aquí es que el usuario ve el resultado de su acción, ¿vale? Visualmente y comprueba lo que el ordenador ha entendido. Eso se llama realimentación. Entonces, se vuelve a cerrar el ciclo. ¿Qué ocurre? Que las primeras veces el usuario no controla bien el sistema y se equivoca. Pero entonces, lejos de que no funcione el sistema, lo curioso aquí es que nuestro cerebro dice, como el ordenador no me entiende, voy a intentar generar otro tipo de actividad para ver si así me entiende. Y cambia su actividad cerebral hasta que el ordenador la reconoce y entonces es el usuario el que aprende a controlar el sistema. No es que el sistema identifique realmente el pensamiento. Este es un esquema de biorealimentación que está basado en la plasticidad cerebral, es decir, en la capacidad del cerebro para aprender. Y esa capacidad de aprendizaje todos la habéis utilizado cuando habéis aprendido a montar en bici. No encontraréis ningún libro de cómo aprender a montar en bicicleta. La única forma de aprender a montar en bicicleta es caerse. Y cada vez que te vas cayendo, tu cerebro va cambiando la forma de interpretar la señal de equilibrio que le viene del oído y compensa el movimiento. Cuando desarrolla una estrategia de control que le permite regular y mantener el equilibrio, se da cuenta de que lo hace bien y entonces refuerza esa conexión sináptica y es como se aprende a montar en bici. Pues esto es exactamente igual. Bueno, ¿cómo obtenemos la señal de electroencefalograma? Bueno, a nivel experimental se ha trabajado con electrodos implantados encima del córtex, también insertados a nivel profundo en el cerebro. Otras veces en la superficie del córtex con electrodos tan pequeños como este. Este es se llama la matriz de Utah, son 64 electrodos en un tamaño, pues no sé si era de 2,5 por 2,5 milímetros, es decir, un tamaño muy, muy, muy pequeñito. Y esos electrodos se insertan en el tejido nervioso y captan la actividad de las neuronas. Aquí veis una única neurona creciendo sobre un sustrato de silicio. Bueno, ¿cómo hemos podido desarrollar esos sistemas? Pues primero con sistemas de imagen médica. Aquí veis pues una resonancia. Esto es otro sistema que no habréis visto, que es un magneto-electroencefalograma que mide los campos magnéticos cerebrales. Y con esa actividad se desarrollan después sistemas como estos, que ya son sistemas comerciales que nos permiten, pues, por ejemplo, escribir
ir seleccionando letras y permitir que una persona que esté en cama sea capaz de comunicarse. Estos sistemas han mejorado muchísimo. Aquí vemos tecnología del año 2005, como sería esa caja, y este de aquí. Y poco a poco tenemos sistemas cada vez más pequeños, más portátiles, inalámbricos y con más funcionalidades. Bueno, y su uso, bueno, pues el más importante es el control. El sueño es el controlar objetos con la mente. El experimento más clásico es este de aquí, de Nicolelis, Miguel Nicolelis. Él es catedrático en Duke y es de origen brasileño. Y lo que hizo fue a un mono del Brasil grabarle señales cerebrales mientras jugaba con un joystick, que lo que hacía era mover este blanco, este puntero buscando el blanco. Salía de forma aleatoria. Cada vez que el puntero llegaba al blanco, el mono recibía una gota de zumo. Y claro, pues el mono se puede tirar jugando por una gota de zumo semanas y meses. ¿Qué ocurre? Que se grababa de forma simultánea lo que serían las señales del joystick y la señal cerebral. Un sistema después de aprendizaje inteligente de redes neuronales relacionó las coordenadas del joystick con el puntero del ratón y la actividad cerebral, y llegó un momento que el mono era capaz de controlar este joystick sin ni siquiera tocarlo, porque lo que hacía es que ese sistema movía el robot y era el robot el que movía el joystick y el mono estaba quieto. Y lo importante es que eso no se le enseñó a hacer nadie. Fue el propio mono el que comprobó que lo podía hacer, y como estos monos son muy vagos, dije, pues, ¿para qué mover mi mano si con el pensamiento ya se mueve? Es un experimento muy clásico y que ha sido el que ha marcado las líneas futuras, y yo aquí calculo que en 10 años tendremos sistemas de neuroprótesis ya comerciales. Hoy en día nos tenemos que conformar con sistemas como este de aquí. El Emotive es un sistema orientado a videojuego de sistema Brain Computer Interface. Es una diadema. Ya fijaros que se empezó con muchos electrodos y ya se ha reducido a un conjunto mínimo. Ese conjunto es suficiente para insertar la experiencia del usuario en tiempo real en un juego. Y de hecho esta empresa no se orienta a productos médicos, sino sobre todo a juegos. Lo que ha permitido la aparición de estos dispositivos es reducir muchísimo el precio de los sistemas y hacer que la investigación vaya todavía más rápido. Entonces esto va a explotar. Por esto Elon Musk está en este sector. Bueno, fijaos que se ha utilizado hasta para juegos. Estos son juguetes controlados por la mente. Cuando vuelvan las jornadas de puertas abiertas, los veremos. Y todos van basados en este caso, vienen todos de un mismo fabricante que llegó a hacer un chip específico para analizar la señal cerebral. Bueno, pues cuando vengan las jornadas de puertas abiertas, esperamos que podáis verlo. Bueno, y hemos hablado de sacar información del cerebro, que es algo en lo que estamos ahora los ingenieros trabajando mucho. Pero lo ideal es lo que trata de representar esta figura del año 1900, prácticamente 1900, que es cómo introducir información en el cerebro, ¿no? El aprendizaje automático. Por desgracia no podemos aprender cosas así, pero todo llegará. Bueno, de nuevo una película, ¿vale? Olvídate de mí, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Os la recomiendo, la banda sonora es realmente buena. Y la historia, además tiene un intérprete, Jim Carrey, en un papel muy anómalo, para nada cómico, un papel serio. La historia es un chico que tiene una relación con esta chica, con Kate Winslet, y entonces pues la pareja se rompe y él lo pasa tan mal que decide ir a una empresa que le garantiza que es capaz de borrarla de su mente. Y entonces él va y se conecta a esta máquina mientras que duerme y la máquina le borra el pensamiento. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el primer paso para insertar información en el cerebro debería de ser, bueno, voy a borrar y voy a dejar sitio. Esto que parece o que parecía ciencia ficción se ha logrado. Aquí tenéis otro paper, otro experimento que está publicado en Science, bastante reciente, del año 2018, donde se muestra un experimento en el que se consiguió borrar los pensamientos, ¿vale? O patrones aprendidos en el cerebro de ratones, ¿vale? En lo que se llama optogenética, ¿vale? Mediante el uso de luz se estimulan neuronas y se consigue su borrado, ¿vale? Es algo espectacular. El experimento es en principio muy simple, pero demuestra la viabilidad de estas técnicas.
Bueno, pues si ya podemos borrar, lo interesante ya sería escribir, ¿no? Estoy pensando como si fuera un pendrive. Hemos borrado el pendrive y ahora vamos a escribir dentro. Eso en la película Brainstorm aparece un dispositivo que utilizan para registrar situaciones y luego permitir que el usuario las pueda revivir. Bueno, pues este equipo tan raro y tan grande que además ocupaba un maletón, es una película del año 83, esto está en camino a hacerse realidad, en tener sistemas que nos permitan insertar información en el cerebro de forma no invasiva. ¿Vale? Y esto es lo que nos va a permitir en un futuro llegar a lo que esta otra película, Listening, buscaba, que era la telepatía, ¿no? El poder transmitir información de un cerebro a otro. Con un sistema muy parecido a los de BCI, saco la información, con un sistema de optogenética borro e inserto la información. Con eso transmitiría pensamientos. Eso que esta otra película, Listening, buscaba, ya se ha hecho realidad. Aquí tenéis otro paper, también sponsorizado por DARPA, este proyecto, de tal forma que dos personas a través de sistemas BCI deciden qué acción o qué mensaje enviarle a un receptor al cual esa información se le inserta con un sistema de estimulación magnética transcraneal. Es un campo magnético externo, genere un pico de energía que es capaz de generar un estímulo y lo que le estaban haciendo era decirle a este usuario, por ejemplo, el camino que tenía que seguir en un laberinto, ¿no? Si tenía que ir hacia la derecha o hacia la izquierda. El hecho de tener dos sistemas BCI era el que ambos compitiesen y ambos se sincronizasen, reforzando la actividad. Es un experimento realmente bueno, muy complejo. Son experimentos de ciencia básica, pero que van a sentar las bases para que eso se convierta en un dispositivo físico en unos años. Y bueno, esto que veis aquí, decir, bueno, ya estamos insertando información en un cerebro, ¿podríamos controlar mentes? Bueno, pues aquí es donde hay que ir un poquito atrás y reconocer una figura española que ha sido muy poco reconocida, que es la de José Delgado. José Delgado es reconocido fuera de España como el padre de las neurociencias. Llevó a cabo sus experimentos en control mental con animales en los años 60. Se tuvo que ir a Estados Unidos, allí recibió la sponsorización del gobierno americano a través de la CIA y el famoso programa MK Ultra, ¿vale? No sé si habéis visto la serie Fringe, pues está basada en eso. Y aquí puedes ver uno de los desarrollos de este autor. Se trata de lo que se llama un estimociber, es decir, un circuito estimulador eléctrico que se colocaba en el cerebro del animal y que era capaz de recibir información de forma inalámbrica y poder controlar a distancia determinados aspectos de su conducta. Es un experimento éticamente cuestionable. En la experimentación animal solo se justifica cuando no es éticamente hacerlo en humanos y además no hay otra forma de estudiar eso. Lo que no es ético es replicar un experimento que ya ha sido hecho. Entonces, bueno, esto en su momento se hizo, demostró que algo era viable y ese tipo de técnicas lo que han permitido después es el desarrollo de marcapasos cerebrales, por ejemplo, para el Parkinson, ¿vale? Bueno, aquí veis ese profesor Delgado y fijaros lo importante que sería que en 1965 la información de sus experimentos llegó a la portada del New York Times, ¿vale? Muy pocos científicos llegan con experimentos a la portada y mucho menos españoles. Y aquí tenéis su experimento que como buen español dijo, ¿cómo puedo demostrar que funciona? Pues controlando un toro. Y ese toro lo controló, le implantaron unos electrodos y lo más curioso es, voy a verlo por aquí. Aquí voy a bajar el volumen. Aquí ves el experimento donde está implantando el electrodo. Y entonces lo que hizo José Delgado fue primero torearlo al toro para ver que estaba bien y además con la ayuda de un torero llevarlo, etcétera. Ese torero, por cierto, no es otro que Manuel Benítez el Cordobés, ¿vale? Que era un gran torero de la época y que se prestó voluntario al experimento. Entonces, veis cómo el toro aquí se para, y es porque el doctor Delgado lleva en la mano el mando a distancia que le permite controlar el estimulador y bloquear lo que sería el impulso o el arranque del toro. Al margen de
disculpad, de lo ético del experimento, lo relevante es que demostró la posibilidad de hacer ese tipo de estimulación con pequeños sensores que son los que hoy nos han permitido desarrollar marcapasos cerebrales, que se utilizan no solo ya para el Parkinson, por ejemplo, sino para controlar trastornos en la alimentación o casos, por ejemplo, de depresión mayor. ¿Vale? Bueno, y aquí veis una representación que sería la potencia de cálculo, la famosa ley de Moore. Esa ley de Moore sigue también una regla exponencial. Cada vez generamos más y más y más potencia de computación. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en teoría, según las previsiones del año 2005, de ese libro con el que hemos empezado, en 2013 deberíamos haber sido capaces ya de poder simular un cerebro entero. En 2025 lo que nos dicen las previsiones es que deberíamos de ser capaces para poder simular un cerebro entero y esa información volcarla de nuevo a un cerebro. Bueno, esto parece ciencia ficción. Pongámosle un desfase de 20 años. ¿Vale? Yo creo que para 2030 sí podremos simular un cerebro y para 2045 casi seguro que podremos volcar información a un cerebro y podemos pues, realizar ese famoso sueño de quiero aprender chino y te conectas el cartucho de chino y lo aprendes. Bueno, lo importante ahí, esta es una misma gráfica donde vemos cómo cambiamos o cómo ha ido avanzando la computación con el tiempo, recordad el crecimiento exponencial. Lo importante es que estamos aquí, 2021. Y ya deberíamos de ser capaces, si no de simular un cerebro humano, sí del cerebro de una rata. Y eso sí lo veo pues mucho más realista. Hay que tener en cuenta que este aumento en la capacidad de computación nos ha permitido lograr grandes avances. Aquí veis, por ejemplo, que desde que se introduce la agricultura hasta que se produce la revolución industrial pasan 8.000 años. Desde que se introduce la informática y, mejor todavía, Internet hasta que se secuencia el genoma han pasado solo 9 años. Desde que aparece un coronavirus hasta que se desarrolla su vacuna ha pasado menos de un año. Eso ha sido posible, esa vacuna de BioNTech, primero porque la tecnología estaba muy madura y segundo porque gran parte de los experimentos que antes se hacían en laboratorio ahora se hacen simulando moléculas en un ordenador. ¿Hacia dónde se prevé que lleguemos? Pues a lo que sería la trascendencia, que es el ser capaz de volcar nuestra mente, no solo nuestros recuerdos, sino nuestra forma de pensar a un ser o a un entorno digital y poder conservar esa personalidad al margen de lo que sería nuestro yo físico. Eso nos permitiría pues evitar que grandes sabios desaparecieran y que seguirán pues formando parte de la comunidad científica, desarrollando, etcétera. Esto que parece ciencia ficción, os aseguro, yo creo que llegará a ser una realidad, pero para un largo plazo, para el siguiente siglo. Y bueno, voy a acabar la presentación con algo que también parece muy exagerado. Es decir, bueno, si logramos esa trascendencia, ¿por qué no vivir en digital? ¿O por qué querer vivir en digital? El ejemplo de Matrix, ¿no? Una cosa es querer vivir de forma voluntaria y otra cosa es verse obligado a, y peor todavía es no saber que estamos viviendo una simulación. Y bueno, pongo esta última parte de la conferencia para lanzaros un reto y es si podéis demostrar si estamos viviendo en una simulación. ¿Vale? Esto va muy relacionado con teorías tan modernas como las más antiguas y cuando estudiéis el mito de la caverna lo entenderéis. Es decir, ¿creéis que lo que veis a vuestro alrededor es real? ¿Estáis seguros que es real? ¿O es simplemente una fantasía que os están induciendo? Bueno, pues podría acabar aquí, sería muy espectacular. Pero bueno, voy a poner otro paper que haya demostrado que, por lo menos desde el punto de vista de la simulación de fenómenos cuánticos subatómicos, es imposible que estemos viviendo una simulación porque haría falta muchísima más potencia computacional que la que pueden ofrecer todos los átomos del universo. Y aunque a día de hoy tengamos ya, por ejemplo, esto que estoy viendo en pantalla, sería un modelo de redes neuronales en silicio para simular pues, todos los ganglios basales a nivel cerebral. Bueno, lo que he tratado de hacer ha sido mostraros lo que sí es, lo que sí se puede, dónde estamos, hacia dónde queremos ir y hacia dónde se podría llegar.
¿vale? Y ya el resto de quien depende es de vosotros. Y bueno, pues, muchas gracias y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Una charla muy interesante, sobre todo para los alumnos de cuarto que deciden el año que viene estudios. Espero que os haya sido muy interesante. Vamos, a mí me suscita miles de preguntas. Espero que a vosotros también. Quien quiera hacer alguna pregunta o la escribe a través del chat o vais levantando la mano. Mientras que van pensándose las preguntas, Joaquín, yo quería comentarte una cosa. Sí. Has estado hablando de los exoesqueletos. Sí. Y bueno, nuestros alumnos lo saben. Nosotros tenemos aquí, lo puedes ver en la página web cuando tengas tiempo, una campaña de reciclaje de tapones para una nueva vida, en colaboración con la Fundación Segur. Y precisamente ahora se están recogiendo tapones, se recogen tapones para alumnos de distintos tipos. Ahora mismo se están recogiendo para una chica que se llama Ángela, que se puede ver ahí en la noticia, de 5 años, que tiene una parálisis infantil y que necesita unas sesiones para rehabilitación con el primer exoesqueleto infantil del mundo. Entonces, pues, estarás al tanto. El desarrollado por el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo conocía al mentor de la chica que lo ha desarrollado y vi el exoesqueleto en sus primeros estadios. Y es curioso porque la gente piensa en el exoesqueleto como la solución para ir por la calle con él y tal, pero el papel en rehabilitación es increíble. Mejora muchísimo el estado de salud de la persona, el solo hecho de poder estar de pie y poder andar. Eso es una buena causa y, bueno, me alegro de que estéis vinculados de esa forma. Sí, pues nuestros alumnos lo tienen aquí a la entrada, se recogen tapones y se van llevando puntualmente a la Fundación Segur para que el dinero vaya destinado a esta chica. Ya te digo que se va cambiando cada 6 meses a qué persona va dirigida ese dinero y bueno, es una actividad muy interesante. Bueno, chicos, estamos terminando. ¿Alguna pregunta? A ver, por ahí está Miguel Ángel, Reche. Venga, conecta el micro. Una pregunta, ¿es posible que en un futuro no muy lejano, cuando una persona fallezca o muera o le pase algo, en fin, en vida, es posible que la propia conciencia mental se pueda traspasar a un androide, por decir así, entre comillas? A ver, es posible. Con la tecnología actual no, pero todas las líneas apuntan a que en un futuro llegaremos a eso. Incluso, por ejemplo, para colonizar el espacio, el tener misiones ahora mismo a Marte se consideran que prácticamente son viajes de ida y si no fuésemos todavía más lejos sería seguro de ida y no habría vuelta. Pues ¿por qué no transferir nuestra conciencia a un ser digital que sea capaz de estar fuera, desarrollar y luego traer esa información? Son líneas de ciencia ficción, no son posibles hoy, son fantasías, pero lo que hacen es estimular hacia dónde va a ir la investigación. Ya se ha hecho, por ejemplo, recrear de forma virtual la forma de hablar y de expresarse de grandes autores a partir de sus obras. Entonces hay bot de chat que tú puedes hablar con ellos y, por ejemplo, están hablando como si hablase Miguel de Cervantes. Cuanto más información tengas de ese usuario, más fácil va a ser poder recrear ese tipo de forma de pensar, ¿vale? Entonces, lo que hoy nos parece imposible, mañana será una realidad. Todos habéis visto el famoso anuncio del acento de Cruzcampo con Lola Flores, ha salido estos días en televisión. Es un deepfake. Hace 10 años nos llegan a decir que íbamos a recrear virtualmente a Lola Flores hablando en un anuncio, habríamos dicho que era imposible. Bueno, pues de la misma forma que podemos recrear eso, podremos recrear una forma de pensar. Vale, en ese sentido hay una serie de ciencia ficción Altered Carbon, que no sé si la habréis visto, que habla de eso, que realmente nuestra conciencia es una especie de pastilla, un disco duro que tenemos insertada. ¿Alguna cuestión más? A ver, por ahí, ¿alguna pregunta? A ver, Por mí ya está bien, yo solamente tenía esa pregunta. De acuerdo.
Nuestros invitados de San Isidoro. Isabel, ¿tenéis alguna pregunta? Alguien tiene preguntas para ti. Yo quería dar las gracias por habernos invitado y la verdad que la charla ha sido muy interesante. Hay un momento que una alumna tiene una pregunta. A ver, acércate al micro. Hola. Estaré hablando mucho de lo que pasaría de transferir nuestra conciencia hacia tanto cuerpos mecanizados como robots o robots, entre comillas, pero para interiorizar esa conciencia o lo que sabemos y lo que sentimos nosotros, haría falta tener, por así decir, parte de nosotros, nuestro cerebro o nuestros órganos, o simplemente sería como una descarga. No sé esa duda. La idea, lo ideal sería esa descarga, ¿vale? Ya sé que parece descabellado. Tener en cuenta, el cerebro tiene 10 elevado a 10 neuronas, es decir, un 10 con 10 ceros detrás de neuronas, interconectadas entre sí, con 10 elevado a 16 conexiones. El poder grabar todo eso en un instante determinado sería hacer una foto fija, es muy difícil. Pero además, tenerlo grabado en movimiento es imposible a día de hoy. Pero la tendencia futura sería esa, sería poder replicar una mente, grabarla, para en un futuro, bueno, no en un futuro, sino que esa mente siguiera activa, procesando la información como lo hace, analizando todo en un entorno virtual, en un mundo virtual, al margen de su yo físico. ¿Vale? Entonces, podríamos tener, lo ideal sería personas capaces de analizar la información, pues por ejemplo, como lo hacía Isaac Newton o Stephen Hawking o Albert Einstein, que siguieran analizando el resto de problemas modernos de la misma forma en la que ellos afrontaban otros problemas. Más difícil, pues para mí la creatividad, el arte, la sensibilidad, ¿vale? Estos son los auténticos retos. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nos quedan 2 minutitos. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Desde casa, los alumnos que estáis en casa viendo la charla, ¿queréis hacer alguna pregunta? Vale, pues Joaquín, yo creo que si no hay más preguntas, una charla muy interesante. A mí me ha parecido fantástica, también a los alumnos. Muchas veces la realidad supera la ficción. Esperemos ver todos esos adelantos tecnológicos a un precio accesible para la sanidad pública y para también el bolsillo privado de nuestras personas, para mejorar nuestra vida. Yo supongo que es el objetivo de todo esto. Agradecerte. Sí, perdona. No, y yo creo que ellos deben de ser partícipes en ese desarrollo, ¿no? Qué responsabilidad suya. Podría haber dado una clase y haberos mostrado tal, lo que he querido ha sido, sobre todo, inspiraros, motivaros, intentar emocionaros, que vieseis que esto no se puede hacer, no se puede hacer ahora, pero quién sabe si lo vais a hacer vosotros después, porque sois capaces de todo y más, ¿vale? Muchas veces los alumnos tienen dudas de qué estudiar en el futuro, pues se abre un campo ahí de trabajo a través de vuestra universidad, de la Politécnica de Cartagena, para todos aquellos que les guste este tipo de tecnología y de ingeniería. Muy bien. Nada más que darte las gracias por tu charla y bueno, la tenemos grabada, la editaremos para tenerla pública con tu permiso. Perfecto. Y estará disponible para algunos grupos que estaban interesados también en ver la charla y no han podido asistir. Y que puedan verla. Y lo mismo os digo, Isabel, que la vaya a tener disponible en nuestra página web por si algún grupo más del centro quiere verla, pues la tendré a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Adiós. Y nos vemos más adelante. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós. Buen día.